Saludos, queridos patitos. Tenemos aquí al amigo doctor Mariano López de Miguel para tratar dos películas que tienen un hilo conductor, aunque pueda parecer lo contrario, común, como es el hecho de que sepas al que algo ha pasado, que eres responsable y tiene unas consecuencias, y tratar de resolverlo. Y al final el espectador pues tiene la sensación de quiero saber un poquito más porque después de esa pared final hay más mundo y queremos, pero evidentemente es una película, dos películas que tiene su limitación, una de 1983, Juegos de Guerra de John Badham, y 1991, que sabemos que hay dos películas, pero para mí, la de mi época, la de mi corazón, la de mi cariño, es 1991, Robin Hood, el príncipe de los ladrones, de Kevin Reynolds, que luego tendrá esos más y esos menos con Kevin Costner en la película Waterworld, que tiene un bonito conversatorio en este canal, pero vamos a centrarnos 1991, 1983, Mariano. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Me ha encantado estar contigo con dos películas que sí que suelen tener un hilo conductor y un nexo porque se reutilizaron actores. Bueno, algunos secundarios en muchos casos. También está muy bien que digas lo del año 91 de esa competición que hay en los dos Robin Hoods, la de Kevin Costner y creo que el otro era el actor este irlandés, Patrick Bergin, ¿no? Si no me equivoco. Sí, también estaba Jürgen Prochnow, creo que por ahí. Jürgen Prochnow y haciendo de villano, y en el cambio el villano en la de Kevin Reynolds era Alan Rickman, el ya desaparecido tristemente Alan Rickman, famoso por ser una persona muy afable en la vida real, pero siempre hacía de villano, no sé cómo se las arreglaba el pobre Sí, hombre. con un Desde, chiste precisamente en esta película que es y cancelo la Navidad. Y eso sí, recuerda a que la Navidad empieza cuando... muere Alan Rickman, o cuando muere Hans Gruber y se tira por la ventana, ¿no? Exacto, la Navidad empieza cuando Hans Gruber cae del Nakatomi Plaza. Exactamente. Y bueno, decir también como una pequeña introducción que no solo con lo de Waterworld, hubo una pelea que desde entonces yo creo que Kevin Reynolds no ha dirigido un blockbuster, ya sin contar Waterworld, quiero decir, como era Rapa Nui, que la produjo también Kevin Costner y fue un bombazo de taquilla en el mal sentido. Aquí hablamos de Box Office Bomb, es decir, que se estrelló completamente, costó la friolera de aquella época de 180 millones de dólares y creo que recaudó, no llegó a 107. Podemos ver la diferencia que hay no solo ya de lo que se perdió por parte del estudio, sino en marketing. Es tremendo, desde luego. Pero ya yendo a juegos de guerra, quizá, pues es esas postrimerías de la Guerra Fría cuando se empieza a tornar otra vez caliente y sobre todo y ante todo pues con el auge de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Antes tuvimos el auge del movimiento ovni y de extraterrestres que hubo sus más y sus menos con los buenos y malos, año 77 encuentros de tercera fase, hasta el año 82 que se cierra con un, digamos, extraterrestre bueno como es ET, pero también tenemos La Cosa y un Carpenter que se estrena, perdón, que se estrella en taquilla por culpa de eso, que toda la gente asociaba a que los extraterrestres no eran invasores, ni mucho menos. Pues aquí en el 83 igual, tenemos el movimiento que hubo de Mundo Futuro, Westworld, también naves misteriosas, pero había también un film noir en cuanto a que los androides y la inteligencia artificial puede ser peligroso. Un fracaso en taquilla que luego se convierte en película de culto como es Blade Runner. Pero sobre todo y ante todo es que en ese mismo año 83, aparte de la película que estamos hablando, Juego de Guerra, se estrena otra de la que la inteligencia artificial también está un poco subrepticia, como es Al día siguiente o El día después, creo que se llamaba. No The Day After Tomorrow, sino creo que se llama El día después, era una miniserie en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética se autodestruían básicamente con misiles nucleares debido a un fallo informático. Que recuerda mucho ese fallo informático de aquel, creo que era en la Unión Soviética que habían detectado misiles que eran lanzados desde Noruega, ¿no? Si no me equivoco, Suecia, no recuerdo bien, Fue el Noruega debería ser. asunto del teniente coronel Petrov. Petrov, el teniente coronel Petrov nunca, o sea, bueno, recompensado por haber evitado la guerra nuclear. Bueno, fue Pues juego de recompensado después. Después, efectivamente, cuando el en asunto el terminó, muro, la gente se supo y Estados Unidos y Occidente, pues en medio le pensionaron hasta que terminó su vida. exactamente. En el caso del juego de guerra estamos hablando de un director famoso por blockbusters como John Badham, hoy creo que ya se ha retirado, pero venía de bueno, de una película que había roto la taquilla en el buen sentido, como había sido Fiebre de Sábado Noche, ¿no? Y también me parece que había dirigido la segunda unidad
Los perros de la guerra, bueno, acerca de los mercenarios con Christopher Walken, etcétera, y era un director de fotografía bastante conocido en su época, ¿no? Aparte de guionista. Aquí de repente plantean una especie de, digamos, crítica velada hacia lo que es el Star Wars, no la película de George Lucas, sino la de el programa de Iniciativa de Defensa Global Estratégica, perdón, que me trabo, de Caspar Weinberger y Ronald Reagan. Claro, en aquella época toda la inteligencia artificial estaba en pañales, pero creo que lo hablamos alguna vez también, incluso en el conversatorio de acerca de Terminator, la primera, y tenemos que referirnos a lo que es, como siempre, un buen amigo nuestro, entre comillas, por no decir un grano de trasero, como es Harlan Ellison y su No tengo boca y debo gritar. Creo que en parte, es una opinión personal, lo que es Juegos de Guerra, poco, no todo, pero poco está también inspirado en lo que es el diseño del AM de Harlan Ellison en No tengo boca y debo gritar. No sé qué opinas tú. Sí, y que bueno, también está ese libro del año 85-86 de este autor francés, cuyo nombre prefiero olvidar porque no me gustan los nombres que no entiendo, pero ciertamente ese libro que era Software, ¿eh? Software, Que hablaba de cómo los soviéticos en los años 70 habían tenido una brillante idea de que debido a que la tecnología informática individualizaba el uso de la tecnología y tendía a lo que acabó siendo en Occidente el uso del personal computer, el PC, pues ciertamente el Politburo pensó, vamos a eliminar esto, las tentaciones fuera, no queremos esto, queremos que la gente vaya con la colectividad y por lo tanto la informática no se va a emprender en la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Pues que eso, cuando el mundo avanza, pues necesitas de Occidente para comprar las patentes, comprar las máquinas o hacer como hizo el Mossad con las mascarillas en plena pandemia, es decir, utilizar al servicio de inteligencia para ir a la empresa de turno occidental a robar las patentes, robar las máquinas directamente, y eso es lo que pasa en software, que le menos, sí, sí. coge los elementos, pero era una operación que estaba ya interiorizada para que les metieran un caballo de Troya a través de la informática y hacer que las cosas exploten ahí en la Unión Soviética, y eso es ciertamente un elemento que este autor francés parece que lo quiso ver más o menos, y ciertamente en Juegos de Guerra lo que tenemos es una máquina que debe aprender a pensar por sí misma. Pero en ese juego de doble situación tenemos, como por ejemplo, esta es una película que su propio autor de la novela dijo que era basura y por eso no se ha hecho mucho más, a pesar de que el autor era un gran multiventas como Craig Kusler. La película de Alcen al Titanic, Rise the Titanic, de 1980, con el bizanio, un material que en teoría era para hacer una capa de defensa en torno a Estados Unidos, lo cual es curioso porque, enlazando precisamente con Juegos de Guerra, el bizanio y el mapa excluía a Canadá. Excluía a Canadá en 1980 sí, sí. en esa película. Cuando en esta recuerda precisamente en Cheyenne Mountain, en Colorado Springs, en el estado de Colorado, el NORAD es de Canadá y de Estados Unidos, de los dos. Obviamente es conjunto. Es conjunto. Lo cual ciertamente es curioso, pero al final, cuando ya sacan el Titanic, y en una secuencia que a mí me sigue emocionando, debo de ser bastante especial o viejuno, vete a saber, pero me emociona cuando veo el Titanic, quizás completismo, el Titanic llegando a Nueva York, a pesar de que es un fake, por supuesto, y seguro que es otro barco el que le hicieron montar. Dice el personaje del almirante Sandeker: bueno, la cosa está bien, pero bueno, la cosa es de esto de... Es que al final esto podía ser un arma. Podíamos hacer una cobertura de bizanio o una bomba de bizanio. Con lo cual ahí tenemos el asunto también con Juegos de Guerra, en donde podemos hacer una máquina para que juegue al ajedrez o para que juegue a la guerra termonuclear mundial. Exactamente. Y te pregunte después, ¿cuál es la diferencia? A fin de cuentas no deja de ser un juego en el que siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? O tablas, o incluso pueden perder los dos, por mucho que al final haya una especie de victoria pírrica de cuál jugador en el tablero. Es cierto. A mí, Juegos de Guerra, lo que me gusta también es que el acta con otra película desconocida, yo creo que sí que la vas a
a conocer, bueno, el título, no me acuerdo, me parece que era una traducción bastante nefasta en español, porque coincide en el año con Juegos de Guerra, fue Juego Secreto. En realidad era Cloak and Dagger. Sí, curiosamente, debo de ser el único en todo YouTube que ha hecho un vídeo sobre esa película. No sabía que tenía ese conversatorio, que con mucho gusto veré. A mí, desde Conversatorio luego, me no, un impresionó. vídeo comentándola. A mí me gustó muchísimo esa película porque, bueno, yo la vi muy de pequeño, era cuando todavía solo había TV1 y TV2, y en TV2 era cuando volvió la clave y ponían, pues, como siempre, había una tertulia, y en aquellos instantes estaba hablando de, de lo que era tanto el problema espacial como también lo que era la Iniciativa Global de Defensa, yo además Guerra de las Galaxias, viendo la televisión, y pusieron 3 películas seguidas para ver todo lo que podía ser tanto el avance tecnológico como la problemática. Y fueron una semana Juegos de Guerra, hablo del año quizá 88-89. Posteriormente pusieron Juego Secreto, Cloak and Dagger, con Dabney Coleman, creo que era el actor y el chico de ET, Henry Thomas, sí. Creo Y que no sé es qué hacía el el villano, no ET. me acuerdo. Pero, por ejemplo, hacía un cameo, un actor que siempre suele hacer de malo, y ahora no me acuerdo del nombre, William Forsythe, que hacía como el vendedor de informática, que al final acaba siempre siendo el tonto útil y lo matan. Sí. Y posteriormente también pusieron Atmósfera Cero, Outland, con Sean Connery para ver lo que era la colonización espacial en más sentido, ¿no? Entonces, esas 3 películas me marcaron desde luego. Y Capa de Puñal, o Cloak and Dagger, perdón, y Juego Secreto, me recordaba mucho a lo que era el tema del propio juego de guerra. Aquí en Cloak and Dagger, sin querer desfasarnos de nuestro tema o derivarnos de nuestro tema, sí que No, es verdad que aquí tenéis el tiene que ver porque el personaje que hace el padre del chiquillo en Cloak and Dagger es sí, el que hace de John McKittrick en Juegos de Guerra. exactamente, el director, Dabney Coleman, sí, sí. Pues por ejemplo, en la de Juego Secreto tenía el handicap de que creo que era un disquete, no, un CD-ROM no podía ser de aquella época, Era un era un juego, disquete, sí. Un era juego un juego en un de disquete, cartucho. ¿no? De un Atari, me parece que era, sí, sí. Y luego ya en cambio lo que era, da un paso más allá en Juegos de Guerra, a pesar de que se estrena antes, que es la posibilidad del hackeo. En aquella época eran los modem de Baudios, creo que Matthew Broderick utilizaba un teléfono desde su casa y un modem de antiguo, me Sí. parece que era. Y claro, en aquella época ya estaban empezando a hacerse Y los lo que eran utilizaba los discos, esos los grandotes. discos de 5 y cuarto, efectivamente, sí, sí, que estaban intentando ganarse a los padres para que en vez de castigarle le comprase una disquetera especial, claro, sí, sí, porque en aquella época también eran muy famosos por, bueno, no tenía nada en memoria, pero eran los disquetes tipo de Amstrad CPC y efectivamente las cassettes que había por la época para Spectrum 48K, que digamos que era la versión barata del home computer, ¿no? En el caso de juegos de guerra, luego ya se ve lo que es las tripas del Nora. También me asustaba porque me recordaba muchísimo a otra película que había visto de chico, que era Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Y yo decía, han reformado la sala, pero de hecho creo que fue Ken Adam, el director de producción de ambas. Bueno, Y yo, técnicamente creo que, y no sé si es mitología o no, a Stanley Kubrick le dijeron que narices a rodar en el Nora y por lo tanto la sala la tuvo que hacer él. Pero en esta sí le sí, sí, dejaron a Joan Badaman hacer algo parecido a lo que es claro, la sala. es que Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, estamos hablando del año 62. Estamos en plena crisis de los misiles. Bueno, y el año 83 fue un año caliente también porque fue el año de los Pershing, que realmente las hablan otros conversatorios, realmente no fueron los Pershing tanto, sino los misiles, los Kolchuga creo que eran, que estaban desplazando los soviéticos, ¿no? O los Sidra. Ese fue el problema Sí, realmente. sí, coincide en el tiempo una cosa curiosa, que es como en el 79 con el caso de Three Mile Islands, con la película El síndrome de China, que se Ese no me chino, estrenó, sí, sí. curiosamente, se estrenó una semana después del hecho de Three Mile Island. Por tanto, la gente dijo, oh, la película es buena, nos estaba avisando de lo que hemos visto, y por Lo tanto la visto, gente sí, sí. le puso en el frontispicio de ser una película profética, más o menos, Sí, lo tiene mismo que ese ha algo. pasado con, Y en lo mismo el, que ha pasado con Wargames. sí, en Wargames tenemos Abel Archer, arquero capaz. Sí, arquero capaz 83, claro. Y luego la respuesta soviética que era Rian, no me acuerdo, Rian, que era la respuesta que aparece, por ejemplo, en esta serie que se estrenó en 2015, pero que yo creo que es bastante vigente, que se llama Deutschland 83, ¿no? Sí,
Claro, en juegos de guerra lo que sí vemos es al típico chico que de aquella se calificaba como un geek, un computer geek. De aquella época, el ordenador más barato personal, quiero decir, eran $1000, que pensamos que $1000 son como a la inflación de hoy unos 900 y pico euros. No, no. Apliquen lo que la inflación del año 83 a fecha actual sería casi 9000 euros. Muchísimo dinero. Es decir, Matthew Broderick encima, aparte de vivir en una familia de clase media, era un privilegiado en esa película. Jennifer Jason Leigh pues me recuerda mucho también haciendo hincapié en lo que pudo ser un papel que luego no pudo llevar a cabo, como era el de la novia de Marty McFly en Regreso al Futuro, ¿no? Pero unido Jennifer. a todo sí que Jennifer, veo sí. que hay muchos tintes proféticos. No me acuerdo del nombre del científico que finge su propia muerte, pero sí que hubo muchas desapariciones de científicos en aquella época, no por muerte ni mucho menos, sino porque se alejaban de los programas de la iniciativa de defensa global por miedo al Armagedón. Sabemos lo que es el reloj del fin del mundo, etcétera, que también se ve muy bien en esa película. Sí, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero le hicieron desaparecer, según los registros de la propia película, en 1973. Es decir, 10 Eh, años antes de los hechos, después de que aparentemente murieran su mujer y su hijo Joshua, yo os y, lo y sí. muere con 40 años, lo cual, visto cuando eres joven, pues dices, bueno, como le pasa a la chiquilla, bueno, era viejito. Bueno, ahora cuando uno tiene 41 años dice, yo, Era un yo, chaval, sí, sí, pero sí, era un chaval. durante 10 años le mantienen en el camino del Cedro Alto en Oregón, en esa isla, a la Sí. que solamente se llega con el ferry, y ahí está. Ahí está, no sabemos si viviendo una vida desconectado, ahí, bueno, pero sí hubo un documental falso que fue el último programa que el doctor Jiménez del Oso proyectó en televisión española, como fue Alternativa 3, que Alternativa 3, que hubo un precisamente, libro también de Martínez Roca. precisamente daba esa idea de que están desapareciendo científicos y las Sí, razones sí, por sí, que sí, sí. lo están llevando a Marte para construir la sociedad marciana. Fue un documental falso de la BBC en la que aparecía un actor también vinculado a la saga que hemos hablado algunas veces de 007, como era Shane Riemann, que apareció en La espía que me amó, también apareció haciendo de otro papel distinto, me parece que fue con Pierce Brosnan, tristemente fallecido hace un par de años, ya era mayor, pero sí que empezaron a desaparecer científicos en aras de... Y hubo un libro incluso editado por la ya extinta Martínez Roca, que fue un bestseller, pero claro, hasta que luego tuvo que salir el doctor Jiménez del Oso diciendo, no, no, oigan, esto es una mentira. Sí, Esto es una que mentira. habían pagado No, por ello y como era su último programa, pues no me puedo ir sin mostrarlo. Con lo efectivamente. cual era un asunto económico. Sí que es cierto, y es un económico, efectivamente, pero sí que daba miedo porque mucha gente, tras ver juegos de guerra, lo primero que pensó, dicen, vale, y si es que quisieron hacer una especie de guerra de los mundos como cuando la narró 45 años antes, creo que fue Orson Welles, sí, en el 38, y en cambio lo que está ocurriendo es real, porque tenemos lo que has dicho, el Able Archer, arquero capaz, teníamos lo de los misiles Pershing, teníamos los primeros conatos de, no voy a decir inteligencia artificial, pero sí de control de defensa mediante computadora, aunque estuviese en pañales. Y el hecho de la sustitución, que es Exactamente. normalmente la gente cuando recuerda el inicio, y sobre todo los superfrikis, que tenemos el reparto de la película Ready Player One, en donde Sí. en la novela entran, tienen que perseguir el sueño de este pseudo Steve Jobs, que deja su herencia al primero que llegue a cumplir una serie de pistas. En el libro entran en juegos de guerra, como la película icónica de los años 80, pero cuando Steven Spielberg, que es el homenajeado en la novela, coge la película y la hace, nos lleva a Resplandor en 1980, no del 83, sino 1980, Resplandor, el Hotel Overlook, con lo cual cambia la mentalidad y el hecho de la psicología que transmite la propia Hemos película. aprendido, sí, 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 es así. Decir también que es una película completamente de cultura pop. Estamos hablando de que los años 80 fueron años, sí, de desarrollo, Sí, años 73 también, pero es por eso. ejemplo. Lo que iba a decir es que el inicio auténtico de la película es dos soldados estadounidenses yendo a un silo para hacer el recambio
está el que luego sería el jefe de gabinete del presidente Bartlett en la serie El Aloste de la Casa Blanca. Y Sí. ciertamente es ese punto de inicio en donde quieren sustituirles porque cuando hay una prueba y no les dicen que es una prueba para que la prueba sea más verídica, este personaje no gira la llave para lanzar los misiles. Hace, curiosamente, como el señor Petrov, Sí, dice, no me casa que esto sea así, de que así de repente, sin ningún aviso, nos estén lanzando misiles y tengamos que lanzar los nuestros y nos metamos en este fregado así de buenas a primeras. Y no gira la llave y por lo tanto es cuando el personaje del doctor John McGinnis coge la oportunidad y dice, tengo una máquina, la UPR, vamos a darle confianza a esto, quitar a nuestros chicos. Y es el duelo que tiene precisamente con el que luego sería el señor Minifield en la serie Doctor en Alaska, que hace de sí, jefe de la instalación. Michael Madsen y John Spencer, efectivamente, una pelea digna de llevar esa historia, pero también, unido a todo eso, efectivamente, cuando el ser humano es consciente, pero tiene moral. No vamos a decir que Joshua sea inmoral, es que esa moral no le han dado, quizá digamos, los parámetros de moralidad en el instante de que diga, es que puedo matar a miles de millones de personas, corto y aborto la misión. No, dice, me la han mandado, yo cumplo, mi mundo es binario, 0-1, 1 es mandato, 0 es cancelación. Básicamente se reduce a eso. Sí, Y y es así. ciertamente, yendo atrás en el tiempo, el personaje del padre de Robin Hood dice, las cruzadas son una absurdez completa. ¿Por qué nosotros tenemos que ir allí a obligarles a qué Dios tienen que rezar, qué religión tienen que profesar? Lo cual ciertamente es un poco atemporal porque creo que muy poca gente en el siglo XI y XII llegaran a pensar esas cosas tan avanzadas, pero ciertamente esa idea de que el hijo es rebelde, relación disfuncional con el padre, y dice, al carajo, yo me voy con mi rey a las cruzadas. Con lo cual ya ahí esa ausencia del rey provoca el vacío de poder que el señor futuro sheriff de Nottingham acaparará las tierras, ¿no? Sí, sí, Con lo cual efectivamente. ese comienzo con el tapiz de Valle tan interesante, con la situación allí en Jerusalén siendo atrapados con Robin, con el personaje de Morgan Freeman y con Musas, Peter, que es ¿cómo es el apellido de Marian y Peter? Ahora no recuerdo. Sí, creo que es francés. sí, Haciendo referencia un poco implícitamente a lo que luego será la Guerra de los 100 años, por el efectivamente, dominio efectivamente, inglés y francés. eso es. Y bueno, y para terminar ya con el tema de y engancharlo ya o enlazarlo ya con Robin Hood, sí que decir que el Juego de Guerra es una película que ha envejecido muy bien. Tecnológicamente, no, porque vemos lo que son los ordenadores de la época comparado ahora, pero el discurso de la inteligencia artificial, de, no voy a decir Estado dentro del Estado, Deep State, porque es una cosa que considero teoría de la conspiración, aunque en algunos casos sabemos que hay, bueno, pues lobby de presión, incluso las propias administraciones, para ser más belicistas, pero aquí se creó un miedo real que también tuvo una cultura pulp, pues Wargames no deja de ser citado de modo también subrepticio en cómics como son los de 2000 AD de Reino Unido, por ejemplo, con lo que es Invasión, ¿no? Lo que es, pues, y también incluso Juego de Guerra tiene un espejo en versión película ultraconservadora y mala, como es Amanecer el Rojo. Sí, bueno, en 1984, John Milius, alguien que como profesional es maravilloso, pero sus ideas, bueno, También roban un poco a la extrema derecha. fue responsable de Conan el Bárbaro en 1982. Estuvo. Me han inducido a error porque eh, creo que fue Francis Ford Coppola el que estuvo en Patton, ¿no? Siempre, sí, sí. Y John Milius estuvo en Apocalipsis Now, Sí, iba a robar Apocalipsis Now. Y George Lucas también, en un principio lo designado. pero que estuvo por allí apoyando la filmografía, el asunto de la escritura, de guión. Estuvo Sí. John Milius. Sí, y John Milius luego se arruinó y Francis Ford Coppola le pagó lo que eran las becas para la universidad del hijo. John Milius está muy enfermo, ahora lleva retirado. La última película creo que no dirigió, pero que guionizó fue la serie de Roma, poco más. Sí, y hizo el videojuego que hablaba de
Amanecer Rojo reformado, pero eran los chinos en vez de... Sí, con Ghost Sí, Recon, sí, 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 sí. Pues Milius, por ejemplo, se ha inspirado muchísimo en lo que fue Wargames, para que no el, digamos, inteligencia artificial, pero sí esa polarización este-oeste. Creo que en Wargames también se hablaba de posibles misiles de nuevo en Cuba, creo que era también ahí, ¿no? Donde se hablaba de posibles misiles en Cuba, toda no, Europa del bueno, Este. técnicamente cuando hace esa explosión de variantes al final de la película, no es que se hable explícitamente, pero hay diferentes escenarios en donde puede haber el lanzamiento de un lado de otro, quien empieza primero, y por tanto si uno es bien friki, yo lo hice pero lo olvidé ya porque es mucho detalle y hay muchas Y muy alternativas. barato, Ya lo sí, hicimos, por ejemplo, con Hackett, con otro conversatorio en donde estuvimos precisamente analizando una de esas alternativas que se escribió a finales de los años 70 y como esas ha habido muchas, pues en la propia película establecen posibilidades: ataque primero de la Unión Soviética, ataque primero de Estados Unidos, ataque en un ámbito periférico, y ponen varias alternativas periféricas tipo China, tipo Australia, Sudáfrica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, con lo cual él mismo va haciendo, la WOPR va haciendo alternativas, y por eso ciertamente hay evidentemente una especie de multiverso en donde uno puede ver todas esas disponibilidades, incluyendo también Cuba, por supuesto. Y Cuba quizá enlaza mucho también con lo que era donde iban a huir el matrimonio de viejecitos, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, en Juego Secreto. Sí, Acordémonos que eran mafias que se habían metido los soviéticos, pero que decían, no podemos huir por territorio europeo, ¿dónde vamos a ir? A Cuba. Se sí, iban a de Cuba y esa derivan. pareja de aparentemente amables viejecitos que estaban ahí en San Antonio haciendo el viaje por el barco y todo eso, y se los encuentra de casualidad de hoy tenemos que ayudarles, y no era lo que faltaba porque a uno le faltaba el dedito, y esas cosas son lo que era realmente importante. Efectivamente. Y bueno, decir también, por ejemplo, lo de cómo era el personaje de Dabney Coleman, Jack Flag, se llama Jack Bandera. Sí, Jack bueno, Flag, tenía esa doble personalidad inducida por el hijo, sí, sí. porque, bueno, es un poco Steven Spielberg eso, los padres ausentes. Exactamente, sí. Lo que pasó en Encuentros en la tercera fase, que luego rompe con ello, porque Spielberg estaba retratando su propia vida. En Wargames, curiosamente, no había padre ausente. En Juegos Secretos, sí. Era, bueno, más que padre ausente, sí, padre ausente y madre fallecida, si no me equivoco. Directamente en Juegos de Guerra era padres hartos de que llegasen multas del hijo por utilizar fraudulentamente cabinas telefónicas, era el principio de los hackers. Yo tengo siempre ese recuerdo, que debía ser leyenda urbana, de que si grababas como la película con una grabadora de mano, que por cierto eran muy caras, el sonido de las monedas al caer en el cajoncillo de la cabina telefónica, y hablando ya soy viejo, que si lo ponías en auricular, lo que captaba realmente la cabina en orden de permitirte llamar y crédito no era tanto la caída en el cajón del dinero y densidad de la peso de una moneda, sino el ruido que hacía al caer. Y eso era lo que implicaba lo que hacía Matthew Broderick. Timaba de ese modo, También hay un homenaje, porque, aunque es un año después, un homenaje, digamos un prefacio, porque se empieza a buscar nombres en la guía telefónica y me recuerda cuando el Terminator busca la guía telefónica a Sarah Connor. Es un modo Sí, friki. y como también después eh, Marty McFly buscará la guía telefónica también para arrancarlo. Parece ser algo típico de buscar en las páginas blancas, bueno, en España eran páginas blancas, en la guía telefónica buscar algo y rascar la página, lo cual para el siguiente Sí, que buscaba pues había una página menos. sí, sí, era una cosa que de repente le iba. Y es que yo tengo recuerdo que hasta todavía, bien entrado 2017 o 18, a casa cada año llegaban lo que eran las guías, a menos que no te quitas de la lista de suscriptores, ¿no? Pues tanto páginas amarillas como páginas blancas. Ahora ya pues es un poco menos común. Pero sí, es todo un modo pool de ver los años 80, pero vuelvo a repetirme y no quiero parecer pesado, había un miedo, sobre todo a partir de aquella película al día siguiente, creo que era, o The Day After, no, la traducción sería así, ¿no? Day O sea, al After día siguiente. Tomorrow. No, Day After Tomorrow, que es la Sí, de esa es la que se película. congela. Es otra película que se congela. Esta era como el día siguiente o el día después, que era una miniserie, era pues
240 minutos, es decir, pues 4 horas en las cuales se narraba me recordaba mucho también al libro que hemos hablado otras veces de la Tercera Guerra Mundial, de Sir John Hackett. Sí, entonces, había sembrado subrepticio a lo que era la conflagración de esto nuclear y un término que fue la primera vez que lo oí y fue en esa película, que era el de destrucción mutua asegurada. en la película aparecía Steve Guttenberg, policía sí. de la serie de Loca Academia de Policía. Eso es, sí, sí. Había bastantes cameos. El actor que hacía de científico, no me acuerdo el nombre, el actor británico que ha fallecido relativamente hace poco, el pobre hombre de Alzheimer. Sí, también aparecía en la película del día de mañana, de Day After Tomorrow, esa de los años 80, Jason Robards, que había hecho un papel importante en Todos los hombres del presidente, como el jefe del Washington Post. Exactamente, sí, el jefe de Bernstein y de Woodward, efectivamente. Y aquí, por ejemplo, aparece lo que pasa que era con pelo, luego lo perdió completamente por nerviosismo, por alopecia areata, haciendo de general de 4 estrellas Barry Corbin, un secundario casi de lujo. No sé si te recuerdas que era el que decía... Barry Corbin es precisamente el jefe de las instalaciones en juegos de guerra. Y como decía, era el entrañable señor Minifield en la serie Doctor en Alaska. Casi sí me había confundido el nombre, sí, antes. Pues estoy pensando en eso y sobre todo, pues, esa imagen de NORAD y sobre todo lo de... En aquella época me acuerdo que mi hermano tenía un ordenador Spectrum y había un juego de ordenador de cassette hecho por, creo que era por Dynamic Multimedia, la empresa española, que se llamaba Defcon 1. Yo no sabía lo que era Defcon 1 hasta que vi Defcon 3 en lo que era juego de guerra. Y dice, ¿sabes lo que significa? Le decía Dan Nicole a Matthew Broderick. ¿Sabes lo que significa que bajemos a Defcon 1? La Tercera Guerra Mundial. Entonces ya asociaba aquello con el juego y me daba muchísimo miedo, no voy a negarlo. Como si yo pudiese con ese juego declarar la Tercera Guerra Mundial. Era un crío, tenía 6 años. Pero es eso, Matthew Broderick es lo que hace. Busca Sunnyvale, California, donde está su fábrica de juegos de ordenador favorita, porque en ese momento, salvo a través de la revista, que es lo que hace Matthew Broderick para informarse de va a llegar la nueva generación de juegos. Bueno, era complicado, porque lo que tenía que hacer, incluso mucho tiempo después, es ir a la sala de máquinas ahí a jugar. Control, sí, sí. Que tenías que gastarte tu dinerito ahí con las monedas, una detrás de otra. Pero como Matthew Broderick, que es la leche, pues solamente ha hecho una y ha echado toda la mañana ahí. Con Space Invaders, con varios ahí. Era la época de era esa idea de vamos a ir un paso más allá porque es una persona muy inquieta, no puede esperar, no puede aguantarse el momento y hasta el punto de que contacta con esta otra, con la capilaridad, porque ARPANET, tenemos ahí internet, el hecho original de esta red que era entre universidades para compartir información en caso de dificultades o que hubiera un pepino nuclear que cayera en una de las ciudades y por tanto esa información de esa universidad asociada a ese punto, dada la destrucción enorme, pudiera haberse compartido previamente. Lo cual es curioso porque es lo que se hizo en febrero del 22 en Kiev. A través de grandes camiones sacaron físicamente los servidores de Kiev al extranjero para poder mantener esa información fuera. Se va la memoria que estaba en las nubes, efectivamente, sí, con esos servidores. Pues esa era la idea en principio que había detrás de ARPANET y precisamente con esa capilaridad en San Francisco, porque Sunnyvale está al lado de San Francisco, el valle del Silicio, del Silicon Valley, está por ahí también. Pues ciertamente conecta con esto y se produce ese momento curioso en donde se ponen a jugar, entre comillas, porque cree que está con la compañía de juegos, pero no, en realidad es la compañía de defensa. Defensa y Secretaría de Defensa, y Joshua sobre todo diciendo qué juego tan extraño, al final los dos contendientes pierden. Eso me impresiona también, sí. Y ahora enlazando con la siguiente película, la de Robin Hood, decir también que yo debo ser el único que no ha visto he visto la de esta de Robin Hood, pero no he visto la versión alternativa con Patrick Bergin y con Jürgen Prochnow. Me acuerdo que empecé a verla en aquella época en Canal Plus, pero
me debía quedar dormido, era un chavalín. Y aparte de todo eso, hemos de decir que al año siguiente también hay 2 versiones para el 5º centenario de la llegada a las Américas. Hay la de Ridley Scott, de Cristóbal Colón, con Gerard Depardieu, y otra creo que era con un actor greco-turco, George Scoraface. George Scoraface, sí. En este canal tenemos un versus entre una y otra película en donde nos descantamos por la de George Scoraface. A pesar de que a la gente le gusta el asunto de la conquista con Gerard Depardieu, que luego se convirtió en ruso por el vodka y los impuestos, pues digamos que el hecho del descubrimiento y la conquista son 2 elementos diametralmente opuestos respecto a un relato, que es el de ambiente de América y el asunto de 1992. Decir hecho, que... No sé si John Badham es el director de la de George Scoraface, ¿puede ser? No, es John Glenn. John Glenn, perdón, el de 007. Sí, es verdad. Exacto. Y tiene guión de Mario Puzo. Mario Puzo, sí, el del Padrino, exactamente. Sí. Efectivamente. Y bueno, yo esa sí que las pude ver ambas. Y bueno, si me gusta a veces un poco más la de Ridley Scott es porque también tiene un elenco muy bueno. Sigourney Weaver, Gerard Depardieu, pero también tenemos creo que era a Fele Martínez o a Chelo Mañas, perdón, haciendo de Rodrigo, que divisa la isla española. También tenemos si no me equivoco, me parece que estaba Arnold Vosloo en la posterior Momia y Darman en sus segundas versiones, y un gran elenco de personas. Lo mismo que pasa, por cierto, con la de Robin Hood. El mayor problema es que es un pelín negro legendaria, la de Ridley Scott. Un pelín anglófona. Un pelín. Exactamente, eso es, sí, y es así. En cambio, la que no pude ver fue la de Patrick Bergin, pero la de Kevin Costner sí que pude verla incluso en el cine, que aparte me pareció, bueno, me encantó el cameo, que tenemos que decir que hay un cameo al final ya desaparecido hace 3 años, se cumplió anteayer, Sir Sean Connery, y bueno, todo el desarrollo con María Elisa de Mastrantonio, una actriz bastante perdida, denostada, que se pudo haber aprovechado mucho más, pero sobre todo y ante todo un guión y una cronología bastante buena, para mi entender. Sí, que lo de Sir Sean Connery tiene más enjundia de lo que puede parecer, porque en intermedio se hizo una película crepuscular, Robin y Marian, en donde estaba una ya mayorcita, talludita Audrey Hepburn haciendo de Marian, y Robin Hood estaba interpretado por Sir Sean Connery, por lo tanto tenía más elemento de participación del lore, por decirlo de manera actual. De hecho, también hemos de decir, para empezar a hablar acerca de ella, que fue una película esta que se llama de Desarrollo Infernal, porque en un principio iba a ser en el año 84, dirigida pues por, si no me equivoco, se habló tanto de Ridley Scott como de John McTiernan, 2 personajes que luego bueno, grandes éxitos, pero John McTiernan desde 2003, más luego su paso por la cárcel, no volvió a dirigir nada, como sabemos, ¿no? Creo que es únicamente un videojuego o similar. Pero también se habla de que puede ser Patrick Swayze, todo relativo a Robin Hood, que fuese Jennifer Jason Leigh, justamente, Marian, una joven Marian, pero al final, pues como pasó por muchos guiones en esa época, hubo películas que tuvieron un lavado de cara, como fue la de Robin Hood. Anteriormente también hubo una película que tuvo nada más y nada menos que 15 guiones y 15 protagonistas diferentes, como fue Desafío Total, no iba a ser Schwarzenegger, por cierto, y un largo etcétera, ¿no? ¿Por qué? Era una época en la que si hacías una película con un registro de más de 20 millones de dólares de presupuesto, o 30, tenía que ser un blockbuster. De aquella manera, lo que eran los grandes estudios recuperaban dinero, porque hubo un momento en el que un gran estudio casi quiebra, lo compró MGM, como era United Artists, por una película que quizá te suene, que es la de Las Puertas del Cielo. Heaven's Gate, no me crees. Sí, que todavía está por verse el metraje tal y como el director quería. 7 horas, ¿no? Si no me equivoco. Creo que eran más bien 4 o 5, pero bueno, el metraje que por ejemplo tiene Amazon es algo más reducido, sobre 3 horas, más o menos. Eso ya se arruinó el estudio, entonces claro, a sabidas de que Kevin Reynolds consideraba como maestro a Michael Cimino, que Michael Cimino no volvió a levantar cabeza desde aquella película, ¿eh? No. Y tuvo la película esta de que era en Nueva York con Mickey Rourke, que era sobre mafiosos chinos, etcétera. Tuvo también la de Sunshine, que fue su última película, 48 horas desesperadas o 36 horas desesperadas,
pero no volvió a levantar cabeza. Claro, el estudio dijo, ostras, Sí. a mí, Michael a mí cuando Cimino tocó el cielo precisamente con el aquella cazador, película, sí, con la película de Vietnam, exactamente. Y también El siendo Cazador, guionista de alguna película de Coppola, no recuerdo bien si había alguna de por medio. y que Pero luego, fue claro, ese momento también bastante duro porque John Savage, que era la pareja de Meryl Streep, que aparecían ambos en la película, tenía cáncer de huesos y se muere, se muere. sí, se Sí, murió. Con lo cual sí, sí. fue complicado, muy complicado el rodaje, el hacer la película, muy doloroso. Aparte de que probablemente sea la mejor película sobre el ambiente de Vietnam. Sí, y sobre todo que encima que se rodó en un país que estaba casi en guerra con Vietnam, como era Tailandia, para hacer de Vietnam. Entonces, quitando esta parte también para recordar lo que es la figura del director de Kevin Reynolds, que posteriormente he dicho, bueno, cayó en desgracia, pues por varios blockbusters fallidos. Aquí, en cambio, tuvo, creo que era la Fox o la Warner Bros., no recuerdo cuál era la productora, Sí, la y dijeron, productora última era Warner Brothers. Warner Bros. Pues dijeron, luz verde, pero tienes que tener un actor, digamos, llamativo. Patrick Swayze, sí, bueno, ya lo que sea, pero queremos... Y claro, tenemos a Kevin Costner que acaba de salir de los Búfalos de Durham, de una película de un thriller con Jim Hackman como era No hay salida. Acaba de rodar, creo que era Bailando con Lobos, ¿no? Que había sido la gran ganadora de los Oscars. Entonces dijeron, adelante, adelante con ello. Y luego tenían a un villano muy creíble como era, me parece, bueno, lógicamente, Alan Rickman, más otro villano que es un, bueno, es un actor canadiense que últimamente no lo veo mucho, pero que era Michael Wincott, en el que prueba el acero toledano, Alan Rickman. Sí, creo que Michael Wincott fue especialista en estos temas de espadas. Sí, sí, de hecho, tuvo, bueno, de hecho, atacaba ya al doble de Brandon Lee. Brandon Lee había muerto durante la película del rodaje del Cuervo, y Michael Wincott era el principal villano y utilizaba también que espadas o algo de esto para atacarle. En Alien 3 igual, Alien 3, perdón, Alien Resurrección igual, ha sido una persona siempre vinculada a papeles de villano, al Y está 100%. Morgan Freeman. Morgan Freeman en un papel que alguien podría decir, es el comienzo de la cultura woke. No, a ver, si vas a las cruzadas, pues puedes encontrarte personajes como este. Un árabe nilota negro, sí, sí, que sí. Y decir también que es una de las pocas veces que Morgan Freeman, ahora ya no, las últimas películas le ha doblado otro actor porque falleció Pepe Mediavilla, pero esta es Camilo García, la voz de Han Solo, Harrison Ford. Es curioso verle, o oírle, mejor dicho, con una voz que no suele ser la de Pepe Mediavilla, que era mucho más grave, mucho más profunda, pero tenía su gracia. Y también decir que en la edición en vídeo, como tuvo con escenas inéditas, lo redoblaron de nuevo y esta vez, en vez de ser Ramón Langa, la voz de Kevin Costner, me parece que fue Manolo García, la voz de Gil Grissom, de varios, bueno, conocidos de la pequeña pantalla, pero igualmente, en cambio, a Morgan Freeman no le dobló Pepe Mediavilla, le dobló Jaume Comas, un actor de doblaje, digamos, secundario, para secundarios y demás, con voz grave también, pero que se hace extraño al oído. Es decir, yo sí puedo decir a la gente que intente buscar el metraje original o la película que se estrenó en el cine o en VHS del año 91, ¿no? Sí, curiosamente, al intentar verla en Amazon Prime Video, me encontré con que cuando empezaba a verla, y hablaban en un idioma así como satánico, y miré a ver, sí, es inglés. Bueno, pues me la tragué en inglés, versión original. Porque no había una opción de verla doblada, Bueno, porque últimamente porque no salen hay, muchas películas. últimamente en Amazon Prime hay una circunstancia curiosa que es que ponen películas directamente sin doblaje, en versión original. Y ese doblaje muchas veces es doblaje neutro, Me se ha pasó mezclado. ya con Muerte en el Nilo, que Sí, también, había también. varias versiones y cuando la volví a ver, porque, bueno, mira, ha aparecido otra vez de nuevo, la vuelvo a mirar y, bueno, pues está en inglés. Bueno, pues vamos a tirar para adelante. Cosas El peores último se han hecho. Mohicano también pasó, con muchas de Amazon Prime también. Sí, es una cosa rara, querrá que nos acostumbremos a, o que empecemos, nos digan subrepticiamente a aprender inglés incultos, ¿verdad? No sé si era eso. En esta ni siquiera había disponibilidad de ¿Subtítulos? subtítulos en castellano. Los subtítulos eran en inglés. Ah, qué Y bien. bueno, Pues entonces está pasando que creo que vayamos a también una estaban academia. en turco, tal vez. Pero a mí me sirve mucho Pero, el pues, turco. sí. Y también decir que pues, la película tuvo ese desarrollo en el infierno. De hecho, la gente pensaba que la de Patrick Virgin
al ser un poco más modesta, iba a ser una película sleeper que iba a hacer luego gran taquilla. No fue así. Sabemos que perfectamente que sobrepasó los 100 millones de recaudación de dólares, quiero decir, la de Príncipe de los Ladrones. Algo bastante curioso para la época. Estamos hablando de hay una cultura justamente, no woke, pero sí de buenismo, de ya, por ejemplo, la Guerra Fría no existe. A partir del año 90 tenemos, bueno, un día podemos hacer un conversatorio acerca de ello, que en el año 92, cuando se rueda, 91-92, cuando se rueda Alien 3, iba a tener una especie de trasfondo de la Guerra Fría. Ha desaparecido la Unión Soviética, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, una película en una cárcel con reclusos fundamentalistas católicos o cristianos. Pues con esto pasó igual. Tuvo buena suerte. Y es una película que ciertamente ha envejecido muy bien, como envejeció igualmente bien la de Juegos de Guerra. Único problema, la disponibilidad de copias, pues como has dicho, tanto quiero decir que se puedan ver en plataformas digitales como en físico. Creo que ya está descatalogada de este tiempo en en DVD o en Blu-ray. También la contraparte de Patrick Virgin. Son películas que a día de hoy para encontrarlas tienes que ir pues a sitios web de internet, etcétera, pues para hacerte con ellas. Es una pena, ¿eh? Bueno, yo he de decir que la otra ni siquiera he intentado verla, con lo cual para mí virtualmente no existe. Y era ponerse en el momento, en 1991 y todavía antes. La recaudación era en los cines y los cines había que enviar la copia y evidentemente también pasa, por ejemplo, con los conciertos, que era complicado el llevar ciertas cosas de mecánica cultural a ámbitos fuera de Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, y por tanto la recaudación era mucho más complicada que actualmente, porque pensar que en 1991 hubiera masivos cines en África, en América Latina, o en América Latina un poco más sencillo, pero en Asia, pensar que fuera de Japón hubiera cines que pusieran este tipo de películas, pues se antoja complicado para Es que varias ir películas sumando encima que dinero a dinero y por tanto aquel dinero era inflacionariamente mucho mayor la suma de lo que ahora pueden hacer, porque es como si a una película, por ejemplo Joker, no pudo estrenarse en China. Con lo cual, si haces la comparativa de Joker con Capitana Marvel, pues evidentemente el dinero gana Capitana Marvel, pero le estás restringiendo un peso enorme de un mercado como es China actualmente, que tiene la disponibilidad para proporcionar un dinero enorme. Y eso es lo que uno debe pensar con este ejemplo antes, en 1991, en qué países se pudo estrenar. La gente cuando iba al cine que tenía otras películas también para ver, por lo tanto, era complicado que sumaran tanto dinero y por lo tanto se puede ver claramente con este cambio de paradigma que, claro, que fue un éxito de taquilla. Eso sí, también ayudando con ese escenario, la música de Michael Camen, desaparecido en el 2003, y la canción, porque en aquel tiempo todavía había el momento de las letras de crédito con una canción icónica, aquella de Brian Adams, de todo lo que hice lo hice por ti, que bueno, pues también tuvo vida libre, es decir, hay gente que la ha escuchado sin saber que era de la película. efectivamente, que más que lanzó dos películas con hit en cuanto a banda sonora de Brian Adams, otra ya era con Sting, pero fueron la de Robin Hood y los Tres Mosqueteros. 2 años o 3 después, ¿no? Es decir, enlazó éxito con éxito. También hemos de decir que lo que temían en el 91 todos los productores era que había una película que desde luego iba a arrasar en taquilla sí o sí, era Terminator 2. Pero también había el miedo de que varias secuelas y varias otras películas se estrellaron completamente. Tenemos en el año 91 Robocop 2, fracaso en taquilla, a pesar de que hace un futuro distópico y el caso más extremo, una película con el mismo director, en este caso secuela, le cambian el guión y pasó de ser una fantasía medieval en el año 66 a ser una película futurista incomprensible en el año 91 y se estrelló completamente. Y otro director que no levantó cabeza desde entonces, Russell Mulcahy o Los Inmortales 2. Bueno, sí, digamos que tal y como lo has presentado, a la gente podría llegar a pensar, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar eso? Bueno, pues porque todo lo que podían hacer mal, lo hicieron mal. Lo hicieron mal, de hecho. Como precisamente Mariano expone en un vídeo en su canal.
No, porque realmente es que es así. Ya es tu tocayo que despieza las películas, Sí, precisamente sí, como sí, es argentino y esa segunda parte se rodó en Buenos Aires. efectivamente. Lo único bueno, dice que se rodó en Buenos Aires, Mariano Rodríguez, que decía que sí, que la película se hizo mal. Pero también es capaz de sacar cosas buenas de la película. Yo espero que algún día lo haga el otro día lo hizo de Alien, espero que algún día lo haga de Robin Hood, porque supo, con poco dinero ya digo, porque los financieros era Warner Bros., pero sobre todo fue la filial de, de Reino Unido, porque la película, para abaratar costes como siempre, ahora se rodan las películas en Australia, para menor carga fiscal, o en Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia, por menor carga fiscal. Pero en aquella época lo baratillo, por ejemplo, Star Wars se rodó en Reino Unido, también esta película, ¿en qué estudios? Shepperton y Pinewood. ¿Por qué? Mucho más barato, un 10% de ahorro de costes. Y por eso casi todos los actores, sin contar a Kevin Costner, etcétera, son británicos, Alan Rickman incluido. Sí, también está por ahí Keith Slater Y como Will Scarlett, que la habíamos visto en la película de Jack Cano, de Nombre de de arroz, Arroz. efectivamente, sí, sí. Pero ahí tenemos, pues, bueno, lo que fue una película que no quiero decir que nadie diese un duro por ella, pero que sabían que tenía una plena competición porque Terminator 2 creo que se estrenó tardíamente, en octubre, noviembre, por lo menos en el resto del mundo. Ya venía del verano en Estados Unidos, con lo cual la taquilla ha arrasado. Y esta película es de, yo tengo recuerdo de verla pues a finales de agosto, quiero decir, la de Robin Hood en el cine, de agosto del 91, me acuerdo perfectamente, que a ese punto empecé a dar el curso. Y unos multicines que había en Oviedo. Y tengo ese recuerdo de que los trailers era todo Terminator, era todo también Robocop, luego aparecía la que comentó mi tocayo de Todo se hizo mal, la de los Inmortales 2, pero hubo bastantes box office bomb, hubo un blockbuster, pero también hubo película sleeper, y esta película fue sleeper. Es decir, ¿se esperaba una recaudación? Sí, Kevin Costner era sinónimo de, vamos a decir, de ingresos, etcétera, pero una película que vuelva a tocar el tema de Robin Hood, etcétera. Bueno, hemos visto que las posteriores secuelas, bueno, la de Patrick Bergin no recaudó una cuarta parte de lo que había costado, eso seguro. Quizá luego se convirtió en culto. Pero tenemos que hablarte de otra de Robin Hood. ¿Tú has visto la de Russell Crowe? Una vez, solo una vez. Y no hizo falta ver más, ¿no? No me hacía falta. Porque Y es por Ridley Scott. Ridley Scott es es el uno de los problema. Sí, Ridley Scott a veces se mete unas fumadas. El problema de la de Ridley Scott es que trata de ser muy realista con todas las comillas que uno pueda ponerle. Tenemos en el Reino Unido dos grandes marcos de mitología, por así decirlo. Tenemos la mitología de Robin Hood y tenemos la mitología de Arturo. Arturo fue objeto de una película que recogía absolutamente todo de Arturo, como es la película de Excalibur, de Joe Burman, de 1981. Y ciertamente ahí tenemos un ejemplo de una mitología ligada a lo del Grial, el ciclo artúrico, Morgana, Arturo, la espada. Bueno, se han hecho muchas películas, pero que reúna toda la mitología solamente está esta, de Excalibur, que fue objeto de dos conversatorios en el 99 y el 100 en este canal. Con Ricardo Ibás fue uno especial, creo que es uno de los mejores que debe haber, sobre todo por él, por Ricardo, que lo hizo muy bien. Pues en el ámbito de Robin Hood tenemos también mitología y muchas películas desde Errol Flynn, años 30, un montón de serie B, que seguro que ha metido cuchara para este elemento inglés, y ciertamente Benitax, que es el señor Mel Brooks haciendo chanzas, un poco por esta época también, con sí, también estaba Patrick Stewart, que ya era el señor Picard, haciendo de las suyas por ahí, pero ciertamente yo creo que este enfoque es autoconsciente de que es un poco en algunos algo creíble, es creíble este mundo, pero no es realista.
no quiere engarzarse con elementos como hace Ridley Scott de la carta de 1215 con Juan sin tierra, hacer enlaces con batalla de no sé dónde para que parezca que está enlazado con la historia. No, 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 esta película no coge eso, simplemente es una historia de una lucha familiar, como se entronca con el padre que pierde a la mujer, el niño que es muy celoso, la situación de expulsar a la nueva mujer que reemplaza a la nueva, a la vieja, el castillo, las envidias que siempre hay en toda esta zona de yo soy menos que este, aprovecho la oportunidad porque el protector se ha ido, como el rey se va, el sheriff de Nottingham, que tiene un poco ese eje, porque también tenemos esa bruja, que el personaje de Arturo en Excalibur también estaba relacionado con una bruja, que era la que le ayuda precisamente a esa primera... es que Arturo nace así. Arturo nace precisamente porque el primer muchacho que aparece en la película recibe el apoyo del señor. Ahora no me sale. Y eso que es famosísimo. Es el. Merlín, el mago Merlín. Pues con Nicole Williams, están haciendo de él, sí, el que difunto Nicole pues Williams. eso le ayuda a que ese juego de espejos para que le tome y creen a Arturo, precisamente. Con lo cual, ciertamente aquí en Morgana viene un poco como la forma de esta suerte de bruja, que es la que le ha ayudado a posicionarse donde está al servicio de Nottingham, a la que Eso es, efectivamente. Aquella que hace aquella mezcolanza de sangre y un escupitajo bastante asquerosa, aquella imagen, pero bien. La de Ridley Scott yo solo vi media hora, no voy a negarlo. Aburrió serenamente. Creo que fue un momento encima en el que Russell Crowe estaba haciendo altibajos, había hecho una película muy buena con Ridley Scott de secundario, la de Red de Mentiras, con DiCaprio, y hasta que no hizo de Llorel, que daba para mucho en la versión del Hombre de Acero, la nueva versión de Superman, sí, no se recuperó. Sí, estás hablando de que esta es de Ridley Scott de Robin Hood de este 2010 y Men of Steel es de 2013. 2013, ¿no? Creo que estuvo 3 años en la... Sí. Estuvo 3 años sin trabajar realmente, o sea, no sin trabajar, pero que tan malos resultados tuvo la de Robin Hood, porque yo me acuerdo que la crítica la destrozó, y no me extraña, ¿eh? Pero, y en cambio esta otra, pues bueno, la llamaron un blockbuster, un espectáculo de entretenimiento, pero tenía sus cosas chulas, y encima la escenografía está muy bien hecha, muy cuidada. Yo he visto películas de, digamos, vamos a enlazar con misma época, como que fueron nefastas, y era la adaptación de una novela que para mí me resultó muy buena, Línea Temporal, Timeline, de Michael Crichton. Pues la versión de la película de 2003, pues creo que era encima Paul Walker, el difunto Paul Walker, el actor. Sí, y estaba Gerard Butler por ahí. Gerard Butler también, antes de toda la saga de tanto de Rock and Roll, de como 300 y demás, es decir, está un poco más delgadillo, pero la película es nefasta, pero nefasta. Y en cambio, esta, pues también la misma de crío, pero me pareció entretenida, me pareció que explicaba las cosas bastante bien y efectivamente lo que se rodó acerca de las cruzadas demostraba la virulencia. Como luego, por ejemplo, también Ridley Scott mete la pata con otra película como es El Reino de los Cielos. No voy a decir como mucha crítica que decía que parecía favorable a los árabes islamistas de la época o islámicos de la época, como quiera designarse, pero sí que veo que quizás esas 3 horas se le quedaron escasas y tenía que haber comprimido las cosas mejor. Sí, ciertamente hay otro elemento que entronca con lo que estamos viendo actualmente, porque Tierra Santa todo entronca con lo que pasa actualmente, estés en el momento en el que estés, en donde cuando en 1917 entraron los británicos en Jerusalén, en la época, en la prensa de la época, lo que se piensa es, llevamos 700 años sin venir aquí. Y cuando se dice 700 años sin venir aquí, no se piensa en los británicos, sino se piensa en los occidentales, los cruzados. Y eso tuvo un impacto muy profundo en 1917, en aquella época. Bueno, recordemos lo que fue la entrada de un general británico en Jerusalén, no recuerdo el nombre, y dice, ya hemos llegado aquí, Saladino. Eso y de todo. Y en aquella época pues coincide con las cruzadas en las que Saladino había tomado Jerusalén, había sido el gran caudillo musulmán. Curiosamente no era árabe, era kurdo. Y logró, pues, bueno, pues unificar a toda la región bajo el mandato musulmán, ¿no? Aquí se hace muy bien. De hecho, por ejemplo, como bien enlazas y comentabas antes,
¿Por qué tenemos que ir a combatir allí cuando todos pueden rezar al Dios que le dé la gana? Y también en el personaje de Musa, de lo que es Morgan Freeman, se ve muy bien. Incluso hay un momento que no recuerdo si al final acaba aceptando beber cerveza o vino, o dice que de momento no puede, no recuerdo bien. Bueno, dice que ahora no se lo permite. Y entonces Freitag dice, bueno, pues entonces nos repartimos las... Bueno, no lo dice con estas palabras, pero el sentido es este. Nos repartimos las tareas. Tú hablas y yo bebo. Eso era, sí, sí, sí. Sí, tenía encima una nota humorística. Es decir, es una película que funcionó muy bien por eso, porque podía ser familiar sin ser violenta. La de Robin Hood ya de 2010 es mucho más violenta, mucho más oscura. La de Patrick Virgin también se sacó en aquella época para que tuviese el PG, el Parental Guidance, es decir, que pueden ir menores, pero mejor si van acompañados de un adulto, ¿no? Y esto, por lo que tú decías antes, estamos hablando del año 91 en el que no es lo mismo el blockbuster en Estados Unidos que colocar para ver películas en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Y la construcción de los entornos, precisamente lentamente. Primero presentar el asunto de Locksley, del padre, de la quema del castillo, de cómo llega finalmente a Dover esos enormes pabellones de piedra calcárea blanca, tan míticos. Sí, sí, sí. Luego el árbol, que parece que ha sido destruido recientemente, ya no existe, en esa pequeña muralla donde le pregunta ¿dónde está el este? En este maldito país no hay sol, ¿dónde está el este? Y le dice el nombre de ella, eh, el este, el nombre de ella, porque el muchacho estuvo a punto de morir por el amor de una mujer, de la mujer del sultán, y se llamaba Yasmina. Lo cual resulta curioso porque creo que no era el nombre algo parecido, porque también era un baile exótico, la mujer del personaje de Will Smith en Independence Day. Sí, 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 Bueno, es cosas cierto. curiosas, precisamente otro blockbuster de los años 90, de 5 años después. Pero ciertamente esa construcción luego de Little John, el bosque de Sherwood, cómo tienen esa represión del sheriff de Nottingham y les obligan a encerrarse a todas las familias, con esas construcciones en los árboles, que recuerdan un poco también a los Ewok de 1983, precisamente, la película de El retorno del Jedi. Con lo cual la gente tal vez pudo enlazar ideas inconscientemente. O escenarios incluso, porque se reutilizaba toda en aquella época para mayor... No es, por ejemplo, como Master de Universo que utilizó de todo lo que podía de la Canon que queda de cartón piedra, pero aquí también sí que... Porque encima creo que el diseñador de producción era Ken Adam, bastante famoso también por Star Wars. Hemos de decir que el montaje en la parte técnica también es de un ilustre de origen vasco, es Frank Urioste, que hizo maravillas. Se ha retirado todavía hace relativamente poco, ahora unos 10 años, pero seguía trabajando como editor alternativo y ayudante, ¿no? Y aquí hizo un trabajo impecable. Otra cosa que me parece curiosa que de lo poco que vi de la otra película es que aquí tenemos la cicatriz de la mejilla de Alan Rickman cuando le corta Kevin Costner, Robin de Rosley, pero luego esa herida que se abre continuamente, pero en cambio es que la de Jurgen Prochnow, la herida es en el cuello. Resulta curioso porque cuando ya entran después de el momento final de que el chiringuito se le cae al sheriff de Nottingham y ya lo único que queda es la venganza personal, entra Robin Hood y ve la estatua, porque ya la estatua ya se ha visto al inicio de yo me estoy montando aquí mi chiringuito con estatuas y como diría Bender, con mis frostifrutas y mis casinos y todo fantástico aquí, pues le mira a la estatua como si no la hubiera hecho nunca, con lo cual eso que se infiere que la marca la ha hecho Robin Hood, te empiezas a preguntar, pero esta marca ¿quién la ha hecho? ¿La ha hecho alguien más que ha ayudado sin haberse percatado el público a Robin Hood y que podría ser luego un damnatio memoriae un insider que estaba por ahí que le quería meter ahí el dedito en la llaga al personaje de serie de Nottingham y por eso le hace la cicatriz ahí. Y otra cosa importante también, decir que hay un elemento económico que es que la gente huye no solo también por la represión, pero también por la alzada de impuestos. El sheriff de Nottingham no deja de ser un auténtico chorizo. Sí, lo dice precisamente.
esta gente me obligan a subirle los impuestos a estos para pagar las recompensas y todo esto, y me dice que les está robando a mis cobradores de impuestos para después de darles el dinero a estos. No le entendía, no lo comprendía precisamente No lo porque conozco. es un sistema de extracción de rentas. Sí, 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 sí. Era un sistema impositivo, pero para la época medieval un poco potente. Y desde luego, pues sí, en una economía como era de aquella época de lo que era Britania realmente, eh, pues extractiva, pero también impositiva muy potente, muy potente. Es decir, que dejaba la más absoluta ruina, ¿no? Es un tema que siempre lo pienso y yo digo, claro, esta gente al final lo que pasa es que se transforman en bandoleros porque están robando todo, aunque los impuestos regían una sociedad de bienestar, pero aquí en este instante está superando ese, vamos a decir, ese límite de conciencia, ¿no? Bueno, no sé si una sociedad de bienestar porque había una Maynor, que es en castellano, no sé cómo se traduce, pero en inglés dicen explícitamente que el señor Robin Hood Un o mayorazgo. Roy de Oxley va a ir a su Maynor y va a ver las chimeneas encendidas. El Maynor era una casa nobiliaria que luego derivará en lo que vemos en Downton Abbey y todas estas cosas, algo bucólico pastoril, pero era como el centro de un entorno comarcal en donde Feudal. se asociaban una serie de feudatarios, por así decirlo, que Mayorazgo, no pasa labraban la por tierra mayorazgo, sí. y de ellos se sacaban las riquezas, tanto físicas como el dinero, para el sostenimiento del señor. Exactamente. Era un no deja de ser la estructura de un mayorazgo, como podríamos decir aquí en España, bueno, y demás, pero claro, es un tema complicado. Pero de todas formas, digo, ¿para cuánto duraba la película? Hora y 50 minutos, ¿no? Creo. Sí, sobre 2 horas más o menos. Creo 2 horas. La edición de Urioste fue magnífica, se supo no hacerse ni muy larga ni muy corta, y desde luego tiene un inicio, un desarrollo y un final perfecto, magnífico. De hecho, bueno, creo que la película estuvo nominada para el mejor guion original, si no me equivoco. Y tiene momentos pues brillantes, como por ejemplo cuando van a la casa de Marian, en principio con esa evolución de los personajes, porque Peter es el catalizador del cambio de Robin. Eh, Eso es. en principio no aparece Marian, aparece el acompañante para poner en duda esa situación de que el personaje no es como le recordaba. Y luego la evolución a través de cuando les han seguido los precisamente de Michael Wicock, que les han seguido y llegan a la casa y tiene que decirles, son ladrones, me han robado los caballos. Pero esa charla del anillo que le ha dado Peter de Jerusalén, el asunto precisamente luego a través del bosque de Sherwood, o nos convertimos en fantasmas o vamos a jugar con los fantasmas, una de las dos. Es decir, o nos arreglamos con lo sobrenatural, sea lo que sea, eso, las leyendas y todo esto, y también, por supuesto, cuando le dice, ese apellido es de qué, de Cornualles, irlandés, y dice, no, árabe. Precisamente cuando ha estado explicando de mi señor Locksley, ha tenido que ir a las cruzadas, porque qué vergüenza esos árabes. Y luego cuando tiene ese choque de, hostia, demonios. Y Y luego la vinculación con la tierra, ¿no? Cuando llega y lo primero que hace es besar la tierra, retozar en ella como si fuese un perro realmente. Y dice, he vuelto a mi tierra, ya no tengo el árido desierto encima mío y demás. bueno, es que también había una persona en ese momento muy conocida que lo primero que hacía cuando llegaba a un país extranjero era besar el suelo de la terminal. Juan Pablo II, ¿no? Si no me Exacto. equivoco. Giovanni Paulo II, el Papa Carlo Wojtyla, tenía esa costumbre de cuando llegaba a otro Y país. también en Sarajevo, incluso ante el miedo de que le podían disparar a algún francotirador en el aeropuerto. Creo que se recuerdo. Y claro, pero también es que en las películas medievales, se debe decirlo, o de ambientadas en época alto medieval, etcétera, tuvieron muchísimos problemas. Recordemos lo que fue, lo hemos hablado alguna vez, Crusade, a posteriori, no se pudo Sí, desarrollar. sí que no se hizo. La ira de las cabezas cortadas, que también fue bastante nefasta, pero sobre todo hay una que ahora es película de culto y que te sonará y que en aquella época fue vilipendiada y se rodó entre Cuenca, Teruel y no sé si el norte de Madrid, como era Los Señores del Acero, Flesh and Blood, de Paul Verhoeven.
su primera gran producción estadounidense, ¿no? Como estadounidense. Claro, también es que Verhoeven tiene unas inclinaciones un poco tanto violentas como sadomasoquistas cuando muestra por la redundancia, la violencia medieval. Pero, pues por eso también se echó un poco atrás lo que era la película de Robin Hood. Entonces, dicen, es que si queremos un esquema de violencia como Verhoeven, vamos mal. Hombre, sin duda habría salido una película muy distinta. Eso seguro. A Verhoeven lo vetaron también para Star Wars, para Retorno de Jedi, y dijeron, esto no puede ser, no. Queda claro que era una persona bastante compleja, y sigue siendo bastante complejo. Pero sí, en principio aparentemente la película esta de Robin Hood es una película muy blanquita, muy sencilla, pero tiene esos giros, como por ejemplo descubrir que Will Scarlett es hermano de De Robin Robin. Hood. Y claro, después de saberlo, puedes, dado que los actores lo hacen bien, hacer una reinterpretación de lo que has visto, de ese aparente desapego, porque ya tu prejuicio ha ido por un lado, y en realidad lo que precisamente está el personaje de Will Scarlett despreciando es porque a él le han despreciado antes. Exactamente, él repudia porque ha sido repudiado, efectivamente. Sí, 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 sí. En aquel instante en el que Christian Slater dice lo de, porque soy tu hermano. Claro, yo tengo recuerdo que me decían así, coño, ¿y esto? No fue, yo soy tu padre de Darth Vader, pero casi, ¿eh? Sí, y cuando mete a esos malvados celtas, pues lo mete de una manera muy onírica, un poco onírica, porque Sí, sí. no los ves así caracterizados, pero no puedes identificar, son de tal época, son de tal lugar, son de Escandinavia, noruegos, daneses, no, son gente que No estaba te por lo pongo allí, en ilustraciones. y por lo tanto son una gente libre que el guionista coge y dice, necesito gente bruta. Mira, aquí te traigo a estos. Eso me hace gracia cada vez que leo, bueno, y el otro día en el examen que me hicieron los alumnos, cuando en vez de poner hombres libres acerca de los concilios celtas y demás, me ponen otros hombres libres. Y yo, no, son hombres libres en general. Otra cosa es que estuviesen guerreando todo el día, pero libres eran. Bueno, entonces no le sales de los pueblos del mar porque igual te hablan de otros pueblos del mar. Bueno, pues No, había no, pueblos del mar y estaban por ahí, pero o eh, cuando digo tarteso me pone los tartesos y yo me quedo, coño, que no, que la civilización, por favor, decir tartesos o civilización tartésica, pero no los tartesos, no lo hagáis así. Entonces, sí, sí. Sería bueno poner quizá un día esto es la película de Robin Hood para ver si se quedan con algo, porque desde luego el rigor histórico a veces, y aquí por ejemplo el rigor histórico estuvieron muy bien asesorados, ¿eh? Era un profesor de filología clásica de la Universidad de Wisconsin, no recuerdo el nombre, ya fallecido hace un par de años, no era muy mayor tampoco, ¿eh? Pero es una cosa que para mí en estos casos es importante, el asesoramiento. ¿Hubo asesoramiento y connivencia en juegos de guerra por parte de la Secretaría de Defensa? Sí. Mientras que, por ejemplo, con Kubrick no lo hubo para Doctor Steinlock, vamos, de Teléfono Rojo volvamos hacia Moscú. Quizá también porque Kubrick fue muy crítico y hacía una comedia, ¿no? Y se burlaba del sistema estadounidense justo tras haber ocurrido lo de la crisis de misiles en Cuba o durante esa época, no recuerdo bien. Claro, sí, se en el caso de estrenó, Warren quizá fue la sí, creo que se completa, estrenó en 1963-64. eso es, sí, sí, a poco de la crisis de los misiles. Entonces, ahí podemos entender, entre comillas, el factor de que, bueno, de que la Secretaría de Defensa dijese no, Kubrick no. Pero en cambio, en el tema de Wargames y demás, pues hubo una completa sinergia con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sí, que luego costó porque, por ejemplo, con el Sargento de Hierro, que habla de la invasión de Grenada, le dieron carta libre, ¿no? Se puede ver que está claro que participó el Departamento de Defensa, pero a tope. Y luego cuando vieron la película de Clint Eastwood dijeron, hostia, que la cosa igual ha salido distinto de como creíamos que era. Y entonces se retrayeron un poquito durante cierto tiempo. Sí, salvo para hasta cuando llegaron a Rambo 3, que la cosa cambió completamente y hubo colaboración al 100%. Pero sí, es una época, y ya digo que el asesoramiento histórico, la de, por ejemplo, la de Robin Hood, estuvo muy bien. Y vuelvo a decir que es una época complicada. 1991 es el año del cambio, el año de, como diría Hobsbawm, del fin del siglo, del corto siglo XX, ¿no? Y estamos hablando de que los estudios tienen que eh, reconvertirse, ¿puede ser la palabra? Reconfigurarse. Vamos a decir una reconfiguración. ¿En qué?
vamos a hacer una película acerca de la Edad Media en una época en la que teníamos que hablar del fin de la historia o de cómo se ha caído el muro de Berlín. Pues Sí, no, optan por esto y la jugada salió bien. y que ciertamente en 1991 es cuando hacen Star Trek 6, eh, en El país de... donde sí, precisamente llevan en la caída del muro al espacio. Efectivamente, eso es. Pero Sí, 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 sí. es como ayer decía Jorge Gómez Yuri, en temas de defensa es cuando tienes un problema, porque viene Tocapelotas Pérez diciendo, oye, que la cámara está muy antigua, hay que remodelar los sensores, las dificultades de esto, de lo otro, y al de 3 años es cuando pasa algo gordo, y es cuando dice, Pérez, venga aquí a explicarme lo que ha pasado. Y Sí, bueno, no, sí, sí. pues cuando has estado durante 3 años tocando pelota y picando piedra, bla, 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 bueno, pues aquí parecido seguramente habría un montón de gente diciendo, porque necesitamos hacer una película con este enfoque, con esto otro. No, no, aquí la Guerra Fría va a durar para siempre. Vamos a hacer películas sobre el asunto de los soviéticos, Y de lo otro, repente, lo que sea, y llega el 91 y dice, hostia, ahora de qué hacemos películas. Pérez, venga aquí a contármelo. o antes, porque estamos hablando que en el 89 ya incluso nuestro querido 007 tuvo que reconvertirse. Estamos hablando que estaba con campos de la droga supuestamente en un país de América Latina, Ismus. Pero ya la Guerra Fría como tal no aparece. Aparecerá subrepticiamente en el año 95 con GoldenEye, pero poco más. ¿Por qué salto aquí? Pues por películas de épocas que pudiesen calzar muy bien el vacío dejado por la historia más reciente. Época medieval, época también moderna, como fue el año siguiente, 1492, sin volver al tema de las cruzadas con Crusade, como hemos dicho anteriormente, que no sé, yo creo que fue por la cantidad de dinero que iban a tener que invertir. Porque Hubo dos tuvieron que películas que elegir, es que tuvieron que elegir una u otra. O hacían la de las Islas Cortadas o hacían Crusade. o hacía Crusade. Y tío, las islas cabezas cortadas, madre mía. Cada que lo pienso, que no en el candelero, pero es una pena. Y también pues estaba Crusade y no sé si tengo recuerdo de aquella época, también iba a haber otra medieval bastante importante, pero que quedó en el tintero. Es decir, estamos hablando, claro, quiebra la hermana mayor de las B-movies, como es la Canon, y quiebra también una importante como era Carolco. Que Carolco estuvo a punto de meterse en el tema de, de Robin Hood, salvo que Mario Casar, el productor, es musulmán y vio que la de Robin Hood parecía que dejaban mal a los musulmanes durante las cruzadas y dijo que era nadie de la vera, que no quería. Yo no creo que les deje mal. Está colateralmente el tema tratado y el musulmán que sigue toda la... Acaba siendo un Porque héroe. sí, acaba siendo un héroe y por más de un motivo, porque el hijo de Little John, que nace precisamente cuando está Marian y la compañera visitando el campamento, tiene dificultades porque Freitag no sabe cómo hacer parir a Marian, Y en a, cambio, a la hija, la mujer de John. sí, la mujer de Little, y Marian está por ahí, pues tampoco creo que sepa demasiado y la compañera tampoco, Y en cambio, su héroe patrón y es dejan además. al personaje de Morgan Freeman y que Sí. en un momento le confiesa a Robin, sí, lo he visto hacer con yeguas. Y dice, madre mía, padre mía, como están los tres ahí dentro, bueno, están por supuesto la mujer, Robin y bueno, pues al final le deja y es cuando le dice, sí, entiendo por qué te dicen el grande. Es así, es así. Y poco más puedo añadir para este conversatorio. Creo que ha estado muy bien. Dos películas que últimamente están siendo olvidadas. Espero que la pasen por plataformas o por televisión de nuevo. Solían ser películas para Navidad. Tengo ese recuerdo. A pesar de que una estaba ambientada en verano, War Games me acuerdo de verla en Navidad. Y Robin Hood también. Sobre todo en aquella época cuando estaba Canal Plus. Pero evidentemente esa plataforma ha desaparecido. Sí, sería largo y además hay un canal que habla de estas cosas, como es la biblioteca del buitre, con Es Alan Lamata, precisamente lo que que tenía. sabe de lo que se habla y habla de estas cosas de Soge Cable y de Canal La guerra Plus civil y digital, canal sí. satélite digital, sí, 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 desde luego. Pero sí, y tengo recuerdo también de cuando surge la plataforma justamente de vía digital, había un canal que era precisamente películas históricas y varias veces reponía la de Robin Hood. Pero sí, son dos películas que si la gente no las conoce, espero que sean pocos los que no las conozcan. Esta película de 1983 que, como decíamos, marcó a una generación, este personaje de Matthew Broderick, aunque es cierto que
las máquinas de juegos ya habían aparecido por primera vez en una década anterior, en la película de, Cuando el destino nos alcance, de Soylent Green. Ahí Sí. aparecía en el apartamento de la chica que ocupa precisamente el desaparecido personaje que desencadena toda la trama. Y ciertamente tengo un comentario de esa película y lo único que se me olvidó decir es precisamente esto de la máquina que aparecía precisamente en esa película de Y bueno, 1973. puedes poner incluso un año antes con Tron, cuando el defenestrado Jeff Bridges tiene que abrir un estudio de arcade, una sala de arcade para poder subsistir. Sí, eso fue en 1982. Y lamentablemente cuando Disney al tiempo hizo Tron Legacy, bueno, cambiando la situación por una secuela. Pero ciertamente 1983 es una película que tiene su pasado y su legado. Y en 1991 tenemos Robin Hood, que como digo, para mí es mi película de Robin Hood. Y alguno dirá, es que es mejor la de Wolflin, ya, bueno, pero yo no estaba en los años 30 para verla y para mí es una película de hombres con mallas, como dijo Mel Brooks en su película de chiste. Y por lo tanto, la película seria a mí me parece que es esta, de 1991. Añadir que yo también, para despedirme, a modo de despedida, que si la gente puede verlo, los que no ya tuvieron el placer de verla, aprovechen y lo hagan ahora, que espero que haya sido didáctico esto que le hemos comentado, no muy técnico, y que pueden hacer perfectamente una noche esas dos películas. Son 2 horas y poco cada una, un maratón de cine del bueno, a veces se recomienda. Sí, y que ciertamente en el futuro pues volveremos para hablar también de películas y de circunstancias geopolíticas apremiantes y difíciles de convivir con ellas, pero que como son realidad histórica y de actualidad, pues habrá que dedicarles el diente. Eso.